Bueno amigos, estamos aquí un día más para un poquito de opinión, información, esas cositas que siempre hacemos. Me van a perdonar que hoy tengo el micro acá. Es que, no sé, esta mañana amaneció como un poco loco y grabé un video temprano y sentí que había mucho corte porque estaba como muy lejos. He puesto la ganancia ya en la tarjeta de audio a tope y no sé, realmente toca reiniciar el PC a ver si es eso, pero bueno, quería grabar un video antes porque me parecen cosas bastante llamativas. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video. Vemos unas cositas más que interesantes y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y me río porque he estado sufriendo mucho con el tema del 15 veces campeón de Europa, pero parece que ya le he cogido un poco el ritmo. Y bueno, lo que les decía, vamos a repasar varias cosas brutales que me he encontrado y que me gustaría analizar con ustedes. Quiero que veamos muy rápido esto que les voy a mostrar en la pantalla porque hoy sabemos que empiezan nuevos contratos, finalizaron ayer algunos. Y bueno, evidentemente el Real Madrid ya ha actualizado su plataforma para esta temporada 24-25 en la que vamos a ver las plantillas provisionales. Voy a tocar rápidamente un tema relacionado con Lunin en breve. Aquí vamos a ver a Courtois, a Lunin, a Carvajal, Militao, Álava, Luquitas, Fran García. Está por aquí Rudiger, Mendy y Jesús Vallejo, que bueno, puso un mensaje en sus redes sociales con su vuelta a la Casa Blanca. No creo que vaya a tardar mucho ahí, mucho menos si acaba llegando o Davis o Lloro. Y si los dos, si llegan los dos, ni te cuento. Pero bueno, seguimos bajando porque encontramos a Jude, a Luquita Modric, Camavinga, Arda Güler, Fede Valverde, Tchouaméni, que hizo un partidazo hoy con Francia, y Dani Ceballos. Es la primera vez en 10 años en la que no encontramos a Toni Kroos en la plantilla del Real Madrid y es extraño no ver aquí a esa gente, pero bueno, mira que casi todas las caras renovadas. Y si se fijan bien en la delantera, me quiero centrar en estos dos personajes que vemos aquí y que seguramente son los que nos tienen absolutamente ilusionados. Kylian Mbappé y Endrick, el brasileño, lucen formidables con estas camisetas del Real Madrid, aunque se ve evidentemente el montaje. Pero bueno, es espectacular. Ahora esta delantera sí parece una delantera un poco más seria que la que teníamos la temporada pasada, aunque es básicamente la misma. Falta Joselu y honestamente nadie pensaba que Joselu podía hacer lo que realmente terminó haciendo. Pero bueno, se ven bellísimos, aunque todavía ni Mbappé ni Endrick tienen dorsal y todavía aparece, por ejemplo, Camavinga con el 12, que se sabe que va a utilizar el 6, Vallejo sin dorsal, ¿quién es el otro que iba a cambiar de dorsal? Federico Valverde tampoco aparece todavía con el dorsal antiguo. Y por supuesto no se puede comprar todavía la camiseta de Mbappé, pero sí se puede comprar la de Endrick. Me imagino que el Madrid está dejando todo más tranquilo para lo del tema de la presentación, poder reventarla. Quiero comentar algo muy rápidamente relacionado con la portería del Real Madrid, porque bueno, están ahí los dos porteros, Lunin y Thibaut Courtois, con fichas de la primera plantilla, pero se ha hablado mucho en las últimas horas que Andriy Lunin tiene ciertas dudas de su renovación o no con el Real Madrid. Pues hace unas horas yo veía una noticia que creo que la daba Rodar, no estoy muy seguro, no recuerdo quién la daba, pero la daba un periodista con cierta información cada vez que puede, y en la que decía que el Madrid, en el caso de que Lunin no acabara renovando su contrato o que pidiera una salida esta temporada, el Real Madrid estaba planeando una cesión o ver cómo era el tema del traspaso para quedarse con Kepa Arrizabalaga. Creo que Kepa puede ser, en el caso de que Lunin abandone la disciplina, un portero interesante. Depende de muchísimos factores, sobre todo el aspecto económico, para tenerlo allí en la plantilla. Es un portero que en condiciones normales va a jugar muy poco porque, bueno, evidentemente Thibaut Courtois es un portero que parece, y ya nos demostró, muchachos, que viene o que está nuevamente a un nivel óptimo para ser el titular indiscutible del Real Madrid. Y no me molestaría honestamente que fuera Kepa el suplente. Creo que es un portero que nos puede ofrecer ciertas garantías a la hora de poder ser el portero suplente y que bueno, tenga algún que otro partido en lo que es la temporada para que Courtois descanse o por si tiene algún problema físico durante la temporada. Muchachos, quiero que hablemos muy rápidamente de dos cositas del Barça y cerramos con algo de Jude Bellingham. Me gustaría hablar algo porque según algunos medios de comunicación, específicamente Luis Jefe Rojo del diario Marca, que está ahí en el Marca para salvar al soldado Barça, analiza la situación y dice que Eric García le ha ganado el pulso a
Íñigo Martínez. Recordemos todos que Íñigo Martínez llegó la pasada temporada al Palanca Fútbol Club con la carta de libertad en la que, bueno, no ha terminado de ser protagonista Íñigo y parece que el Barça, o en este caso Flick, ha decidido repescar a Eric García del Girona y que, bueno, ha tenido una temporada bastante decente para lo que nos venía acostumbrando este señor. Es increíble porque, bueno, el Barça en otro movimiento desastroso, el de Íñigo Martínez, aunque si lo acaba traspasando y sacando algo de dinero, no termina de ser del todo desastroso, pero que no funcionó, fue evidente. Y una de las cosas curiosas, seguramente lo veremos a partir de la siguiente temporada, es que va a ser un poco más habitual ver a Eric García en las convocatorias de la selección española. Lo hemos comentado en otras veces, es curioso ver cómo cuando estaba en el Barça con actitudes desastrosas, estaba como inamovible, indiscutible en la selección, y ahora que está en el Girona, que estaba combinando actuaciones más que interesantes, desapareció del todo de dichas convocatorias. Una vergüenza absoluta lo que sucede en la selección, pero bueno, no debería asombrarnos mucho. Y muchachos, quiero ir hablando un poco, ya para cerrar con lo de Bellingham, con un tema relacionado con el Barça y un canterano que se llama Marc Guiu, que nos vendieron este muchacho, no sé qué gol fue que metió, no lo recuerdo ahora mismo, pero sé que no, una parte de la temporada en que nos lo vendieron como el nuevo Pelé, yo no sé, lo mismo de siempre, el mismo cuento de siempre. Lo cierto es que hoy se ha hecho oficial a través de las redes sociales del Chelsea que finalmente han pagado la cláusula de rescisión de este futbolista que era de tan solo 6 millones de euros. Aquí hay demasiadas cosas que uno puede comentar, sobre todo el hecho de cómo estaban vendiéndonos este tema de Marc Guiu, como no sé qué, que la estrella emergente, cómo le tienes una cláusula a este chico de 6 millones de euros, que supuestamente es un futuro balón de oro como casi todos los que salen de la vacía. Me parece absolutamente increíble y muy desastroso la gestión deportiva del Fútbol Club Barcelona, que deje supuestamente escapar a una estrella emergente y una de las joyas de la vacía por 6 millones de euros, además a un rival directo por un título europeo, aunque bueno, el Chelsea sabemos lo que es, pero en unos años que tal vez se organicen un poco mejor, tal vez sea este el hombre que les lleve al Chelsea a la tercera Copa de Europa, no lo tengo muy claro, pero me parece excesivamente exagerado, me parece exagerado ver cómo gestionan de mal un club. No se puede de verdad hacer las cosas peor como las hace el Fútbol Club Barcelona. Iremos viendo de verdad cómo evoluciona esto, pero es que honestamente me parece absolutamente desastroso, desastroso en general. Imagínense ustedes que el Real Madrid tuviera un canterano que lo hayan inflado como inflaron a este y que lo termine dejando ir por 6 millones de euros, la que se estaría montando sería épica y monumental. Quiero cerrar este video, muchachos, rápidamente con una información que también ha estado brindando, en el que dicen que Bellingham está siendo investigado por la UEFA por una presunta conducta inapropiada en la que se ve al delantero inglés luego de marcar el gol de chilena que le dio el empate a su selección en el 90 y pico. Se hizo un gesto como agarrándose o haciendo referencia a sus genitales, no se los agarró, pero sí haciendo referencia. Y bueno, básicamente es lo que estamos hablando. Se está siendo investigado. Inglaterra evidentemente estará con el alma en un hilo porque da la sensación de que si no marca Bellingham, alguno que otro que pesque Harry Kane, no va a pasar absolutamente nada en la selección inglesa. Pero no quiero centrar esto. Yo siento que si se determina que Bellingham tuvo una conducta inapropiada y merece una sanción, pues yo estoy de mi parte. No van a oírme quejar porque a un futbolista se le enseñe que hay comportamientos que son inapropiados. A mí lo que me parece curioso es imágenes como esta. Voy a colocar una sola, pero una sola me es suficiente para poder entender que hay ciertos equipos, ciertas selecciones que juegan con otras normas, porque no recuerdo el escándalo que están montando por este gesto de Bellingham, que bueno, ya el investigador se encargará de dictaminar o de decir qué es lo que sucede, pero no recuerdo que haya pasado nada ni siquiera parecido después de esta lamentable imagen, después de que el Dibu Martínez acercara sus genitales a Mbappé antes de tirar un penalti, después de un montón de situaciones absolutamente lamentables. Afortunadamente el mundo del fútbol se encargó de colocar a este arquero en su sitio, que ha sido guante de oro de no sé qué, ha tenido actuaciones brillantes de no sé qué, pero ya está el mundo del fútbol ignorándolo porque estas conductas no deberían verse reflejadas en ningún aspecto del deporte, porque recuerden que hay muchos niños viéndonos, etcétera, etcétera. Para que vean cómo son las cosas en este mundo. Y de hecho ayer había quejándose gente de que Bellingham estaba siendo sobreprotegido porque jugaba en el Real Madrid. El mismo cuento y relato de toda la bendita vida, y que no va a terminar, es triste, pero no va a terminar
Pero tenemos la ventaja de que estamos en redes sociales intentando combatir esto. Y por sobre todas las cosas, todavía el mundo del fútbol como que tiene alguna cosita por ahí para intentar salvarlo. Háganme saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.